Gracias por estar con nosotros en Enfoque Matinal. Esta semana ha sido una gran discusión el tema de los precios de los combustibles. Sabemos que hay una presión internacional y hay una local que la conocemos muy bien. Los precios de los combustibles están subiendo cada semana. Cuando bajan, bajan poco. Cuando suben, suben mucho y eso genera presión en las familias. Hay un grupo que cuando tiene presiones las hace públicas y muy públicas. Son los transportistas. Y han mantenido un discurso en los últimos meses de que si llegaba a un punto el GLP ya había que aumentar de pasaje. Ese punto no solo llegó, sino que ahora se superó. Y las presiones entonces no han tardado. Esta semana hemos visto como la Central Nacional de Trabajadores del Transporte tomó Santiago por las 4 esquinas, lidera el Cibao, tanto en el transporte urbano como el interurbano, y eso es serio. Han manifestado que es solo el comienzo y nosotros para hablar del tema tenemos a su máxima autoridad. Juan Marte, buenos días. Buen día, Adi. ¿Cómo está el Cibao y el transporte? El Cibao está muy bien, siempre va a estar bien. Estamos mejor ahora porque tenemos aquí en la ciudad. Una digna representante de la mujer y un ejemplo de superación. Yo te felicito, Adi. Gracias, Juan, gracias. Cuando vemos a Santiago tomado por las 4 esquinas y el anuncio de que apenas está empezando la presión, nos preguntamos si esto... Y con el perdón, porque hay que sincerizar este diálogo. La gente está acostumbrada a ver por años muchas manifestaciones de los choferes que al final quedan, por lo menos en el ámbito público, calificadas como un chantaje. Entonces hay que preguntar hacia dónde va esto. Sí, claro, ciertamente que el sector choferil, su historia no es la más bonita. Por eso el país tiene una pobre valoración de lo que es el sector choferil y de sus dirigentes. Ahora, a mí me gustaría que el pueblo delindara lo que somos los dirigentes de lo que son los choferes. El 99% de los choferes en nuestro país son personas laboriosas que se levantan a las 5 de la mañana. Yo amanecí aquí en la capital y desde las 4 de la mañana estoy viendo choferes que se levantan a buscar el pan de su familia, a buscar el pagaré del vehículo, a buscar una serie de situaciones, y esas personas son honestas, son trabajadores. De los dirigentes nosotros no podemos decir muchas cosas. Nosotros hemos hecho un papel muy feo de cara a la clase que decimos dirigir y al pueblo. La historia de nosotros es la historia de los chantajes, es ciertamente, es la historia del sicariato, es la historia de las estafas, de la prevaricación, de la asociación de malhechores, de la falsedad en escritura, es la historia de Onatrate, es la historia de las banderitas, es la historia de la garcita, de los pollitos, del plan Renove, es la historia del caos, es la historia de la bomba a las guaguas del transporte público, es la historia del caos, ciertamente, aunque yo puedo decir que a partir de la promulgación de la ley 6317, que crea el Instituto de Tránsito y Transporte y crea normativas que enlazan las leyes de transporte con el Código Procesal Penal y con otras leyes, entiendo que muchas cosas van a cambiar. Por eso usted ve mucha timidez después de la aprobación de la ley para hacer una serie de acciones que eran costumbre en el movimiento choferil cuando llega al momento que se está viviendo ahora mismo en el transporte, que es un momento de colapso total. Nos gustaría que ustedes, los líderes de opinión pública, sepan diferenciar a la hora de hablar de movimiento choferil los dirigentes o los pseudos dirigentes que han tomado una masa importante de la clase choferil para propósito que no necesariamente es dar transporte, dar un servicio, desarrollar el país y representar su clase. Que una cosa esté separada de la otra. Todo eso que dijiste es lo que ha generado el clima de la duda de la gente. No hay duda del esfuerzo de un chofer. Y cuando hablamos ahora mismo del GLP, porque es el por excelencia combustible que utiliza el transporte público, ¿cómo ha impactado el aumento que nosotros vemos en la práctica? Bueno, ha colapsado el sistema de transporte. El GLP no es un combustible propiamente para transporte público. Últimamente, inclusive después de la guerra de Irak, a mediados del periodo del cuatrenio de Hipólito Mejía, por ahí por el 2002, con esta guerra, con el aumento estrepitoso de la gasolina, que era el combustible del transporte público y de los taxis,
una gran parte del taxi y el transporte público se pasó al GLP como una alternativa a la carestía de la gasolina. Ya hemos llegado a que el GLP es el combustible masivo, es el que usa casi todo el sistema de transporte de este país, exceptuando los camioneros y el transporte suburbano que opera con diésel. Entonces la realidad es que este combustible, que ya está en 127,60 centavos, ha colapsado totalmente el sistema de concho porque no hay ningún nivel de rentabilidad. ¿Pero hay subsidio, Juan? ¿Hay subsidio? No, ¿Y el subsidio? Hay en los medios subsidios. ¿Cómo así? En la voz tuya, en la voz de los comunicadores, pero no existe. No, pero eso es lo que dijo el gobierno. No, lo que dijo el gobierno. Que está entregándolo. Lo que dijo el gobierno, si lo está entregando, no lo ha entregado. El sistema de transporte no tiene ningún tipo de compensación. Subsidio hay en el metro, que tiene 100 millones de dólares al año para que opere. Subsidio hay en el teleférico, subsidio hay en la onza, que la onza le compra la guagua, le regala la goma, le da el aceite, le echa combustible, le paga el chofer y le entrega entre 60 a 62 pesos por cada pasajero que en teoría monta. O sea, ahí hay subsidio, en el transporte no hay subsidio. Pero el bono gas que se entrega a los choferes, eso no ¿qué existe. es eso? El gobierno dominicano eroga 78 millones de pesos todos los años que lo deposita en el Banco de Reserva vía el plan social de la presidencia o el plan social de la presidencia vía el Banco de Reserva para que 21,000 choferes de la ciudad de capital, de las 4 cosas que hicieron aquí, que dividieron la capital en 4 pedazos y ahora Santiago es más grande que toda la provincia de la capital. Entonces, para que esos 21,000 choferes y 6,464 que hay en Santiago, 815 que hay en San Francisco y unos 300 y pico en Puerto Plata, tengan tarjeta bono gas. La realidad es que no es así. El dinero se entrega. Ahora no sabemos en dónde está cayendo esos 78 millones de pesos porque los choferes no tienen esa tarjeta. En Santiago no hay un 9% de choferes con tarjeta. Y aquí en la capital el caso es peor. Yo tengo 2 años denunciando eso. Y no vemos la manera de que se audite de manera profunda, a ver quiénes en nombre de los choferes tienen la tarjeta bono gas, quiénes en nombre de los contribuyentes para que el pasaje esté como está, que los estudiantes se transporten, que el pueblo trabajador se transporte, usan la tarjeta bono gas. He visto jóvenes muy elegantes como tú en Jipetica CRB y en Rafford echando gas con su tarjeta. No, Juan. En algunas estaciones de combustible. No, entonces no necesariamente los choferes. Los choferes no la tienen o no tienen la cantidad que paga el Estado Dominicano para que tenga. ¿Tú estás diciendo que entonces el bono gas de los choferes es un barrilito que tienen? Yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo que no la tienen. Eso es lo que estoy diciendo. La directora del Intran esta semana ha dicho que ya no quiere hablar de bono gas, que lo próximo es que eso se investigue y que ese subsidio se distribuya de otra manera. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo. ¿Se le quitaría a los choferes, Yo estoy de acuerdo con todo lo que está dentro de la ley y está dentro del orden. Con eso yo estoy de acuerdo. Yo no sé qué quiere decir la directora del Intran con eso, pero ese es un programa inclusive con fondos de organizaciones internacionales, igual que el bono luz, el bono comer, el bono voto, cada 4 años. ¿El bono voto? Sí, claro. Todas esas cosas están ahí y deben funcionar al pie de la letra y acorde con los propósitos para lo que fue creado. Vimos que ustedes tomaron a Santiago por las 4 esquinas, literalmente, y que esto es solo el comienzo. Cuando hablamos de que es solo el comienzo, ¿hasta dónde pretenden llegar? Y que están pidiendo, ¿hacia dónde quieren que se amarre la vaca? Bueno, que sea solo el comienzo no quiere decir que hay una disposición a sembrar caos ni a crearle dificultad a nadie, a la ciudad, a los ciudadanos, al Estado dominicano, porque el Estado es de todo y todos somos el Estado. Somos todos dominicanos y se supone que tenemos que tener la responsabilidad social de que haya orden, de que haya ley. Cuando decimos que es solo el comienzo, porque vemos un sistema de transporte colapsado, vemos en riesgo de llevar la comida a su casa a más de 33,000 padres de familia, que son los choferes de concho, vemos en riesgo a más de 25,000 taxistas, vemos con el precio de los combustibles que todo día el pan está más chiquito, porque la panadería operan con
con GLP. Vemos inclusive que ya a la comida, al plato de 90 y 110 pesos, antes le echaban un mulito, un ala y una pechuguita, ahora me le están echando el ala. Y el arroz se ha reducido, el repollo se ha reducido por el gas. Y estamos viendo también que en los campos, en las zonas rurales del país, vuelve de nuevo la cocinadera con leña y carbón, y entonces eso significa un daño letal a la flora y la fauna de nuestro país. Entonces, el GLP no es cualquier combustible. Es un combustible que el gobierno dominicano tiene que prestarle atención. Es un combustible estratégico. Aquí, el transporte masivo de pasajeros, de esos transportistas que trabajan con GLP, mueven el 97.3% de todo ello. Entre el metro, el teleférico y la onza apenas mueven el 2.7%. Quiere decir que estamos hablando que ese es el transporte y ese transporte se moviliza con GLP. Entonces con eso no se puede jugar. Con eso no se puede jugar porque ya tú que conoces la modalidad del transporte en Santiago y aquí en la capital, es que los carros tienen que estar circulando. Cuando un carrito va lleno, lleva 6 pasajeros, que son 150 pesos. Y entonces, ¿cuánto tiene que invertir para movilizar 150 pesos? 127,60. Estamos dejando una brecha de un margen de apenas unos 22 pesos con 40 centavos. Y entonces, con ese galón de gas, que no tiene ni la calidad ni la cantidad, que se evapora de ahí de la esquinita de Utesa, tú sabes de lo que estoy hablando, a la rotonda de Libertad, si lleva 6, pocos carros están llevando 6, algunos llevan 3. Entonces tú no puedes invertir 127,60 para ganarte 75 porque hay un déficit. ¿Cuántos miembros tiene la CNTT? Cuando la CNTT 22,000. dice paralizamos ahora mismo el Cibao, ¿a cuánta gente está? Bueno, la CNTT tiene choferes afiliados 22,000. Lo que ocurre es que también cuando nosotros llamamos a algún tipo de actividad, las demás instituciones se integran. De cualquier entidad a la que pertenezcan. Ellos, gracias a Dios, escuchan nuestro llamado, nos entienden, lo asimilan y corresponden a nuestro llamado. Y ahora entonces es interesante saber, ¿cuál es el pedido que está haciendo esa masa de choferes respecto a un GLP que está aquí arriba, allá arribota, y que no se corresponde con lo que pueden operar a diario para conseguir el sustento? ¿Cuál es el pedido? Nos paralizamos y estamos haciendo una demanda para que se responda. ¿Qué? En principio, Adi, es un grito de desesperación, es un grito de angustia. Es ya contra la pared. No hay que digamos de que estamos pidiendo esto y el otro, como cuando se hacía huelga, que decía que el pliego de demanda. Y enumeraban una serie de cosas. El sector choferil lo que está es muy desesperado, porque ahí hay gente que ya están en el pasillo de la muerte, que sobrepasaron los 50 años, los 60 años, no tienen dónde tocar puertas para buscar trabajo. Además, en un país como este, que todo el que tiene 25 años, pasa de 25 años y lleva un currículum, no. Aquí hay 2 cosas que se exigen para dar trabajo, que la mujer sea soltera, tú ves, es importante eso. Y que no pase de 25 años quien propone buscar trabajo. Entonces, los choferes que no tienen ningún espacio, ven ya que lo han llevado contra la pared, que ya no tienen dónde escaparse porque el medio de subsistencia, ya los costos operativos se tragaron totalmente ese modo de vida, ese modo de mantener familia y ese modo de existir y subsistir. Ahora, hay algo muy importante que hay que decir en este programa. El transporte absorbe todas esas personas que vienen del exterior, por no decir de los Estados Unidos, por las razones que tú sabes, en algunos casos, que vienen de allá y no pueden entrar allá. Del taxi, diríamos. No del taxi, no, los deportados. Pero en el taxi van a caer. En el taxi, en el concho, en todo, que no pueden reinsertarse en la sociedad porque aquí no hay ningún programa para recibir a esa gente y readaptarlo. Y esa gente ahí es que caen. Entonces, la desaparición del sistema de transporte como lo conocemos, tirar 33,000 choferes a la calle, es probable que esas gentes vuelvan a sus andanzas en un momento, sobre todo, donde la inseguridad ciudadana en nuestro país es uno de los problemas más serios que tenemos. Juan, por un lado el alza de los combustibles, por otra el desorden del tránsito que tenemos en República Dominicana, que es como punto en común, algo igual en Santiago, igual en Santo Domingo y en las distintas provincias, con un chin más de rédito en algunas ocasiones, pero
No entiendo la palabra con un ching más de rédito. ¿Qué significa? Que en un lugar puede ser más grave que en otro, pero okay. Circunstancias específicas. Pero tenemos una ley de Intran, la creación de un Intran que prometió cambios, una reforma que se ve lenta, en algunos aspectos inclusive se ve imposibilitada de implementarse por falta de recursos, por falta de diferentes logísticas. ¿Ustedes cómo reciben? Porque vemos que el Intran lo que ha hecho hasta ahora es sentarse a hacerse amiguito de los sindicalistas, un poco más de ahí en algunos casos. Sí, pero el Intran no puede hacer muchas cosas. Mira, el 75% de los recursos que recauda el Intran a partir de la promulgación de la ley, del cambio de la ley 241 por la 6317 va a la Procuraduría. Yo quisiera saber qué tiene que ver la Procuraduría con transporte para cargarse el 75% del efectivo que produce el transporte. Pero la Procuraduría recibe el 75% de los recursos que deben ser para cumplir con eso que tú estás planteando. Ahora, nosotros nos sentimos muy bien con la directora del Intran. Ella es muy accesible. Yo le escribo ahora mismo y seguido me dice, ahora que yo estoy en la capital, la quiero ver. Cuando viene me aparece aquí. Y así con todos los dirigentes. Ella ha sido muy elegante en el trato con los transportistas, muy asequible. Pero ella... aparentemente hay una mano que mueve la cuna en Palacio, que es que le dice, párate aquí, declara aquí, aquí. No se ve la estructura, ella no tiene ni los recursos y aparentemente la capacidad de decisión para hacer cosas en materia de transporte. Porque a 1 año y 8 meses de la promulgación de la ley, de la aprobación y la promulgación y la instalación del Intran, que ciertamente ha estado coherenciando más de 13 instituciones de transporte que operaban de manera dispersa y errática y que han sido consolidadas en el Intran. Esperamos que una vez que eso se hubiese resuelto, el Intran iba a tener una impronta más decisiva, esa expectativa que tú tienes y que tiene la mayoría de la población en el Intran. Eso no se ha materializado. Sin embargo, ellos están haciendo, que están arando con los bueyes que tienen, son unos bueyes flacos, pero están tratando de hacer cosas y nosotros, en términos de la gestión de la directora, no podemos criticarle muchas cosas. Creo que si tuviera las herramientas hubiese podido hacer algo, pero... El Intran en este momento es un elefante blanco, ¿qué se dice? O un cocodrilo blanco. Un elefante blanco, dice la gente, cuando algo se ve grande, pero no opera. Ustedes tienen un grito de guerra. ¿Van a aumentar el pasaje? No, nosotros no favorecemos un aumento del pasaje. El aumento del pasaje sería, si continuara aumentando el pasaje, sería hacerle un servicio al gobierno. Y acusamos directamente desde aquí a esos dirigentes, a esos empresarios turísticos. Acusamos al empresario turístico Antonio Marte de hacerle el juego al gobierno. Digo empresario turístico porque está inaugurando hoteles turísticos. Pero él es empresario del transporte, ¿no es? También. Yo pensé que se había retirado. Entonces nosotros creemos que él, digo que se había retirado. En el Cibao le queda una ruta, creo que aquí 2. Entonces, hacerle el juego al gobierno, porque un aumento en el pasaje significa que permitir que el gobierno deslice el GLP a 150 pesos como propone. Y eso ya es el colapso del sistema de transporte. No hay manera de que nosotros le caigamos atrás a los precios de los combustibles, dando respuesta con aumento de pasaje. Porque también yo no he visto los aumentos de la clase trabajadora en los sueldos. Yo no he visto eso. Yo no he visto una mejoría de vida del que toma 2, 3 y 4 conchos para movilizarse detrás de un sueldito de 8,000, 9,000 y 10,000 pesos. Los sueldos aquí, de eso no se habla. Yo no sé dónde están las centrales obreras de este país. Frente a esa situación de la calidad de vida del trabajador dominicano, de los sueldos de los dominicanos, pero también con el problema que hay con la ARS y con la AFP, que se han cargado ahí. No se sabe dónde están 520,000 millones de pesos, no se sabe qué se va a hacer con eso. Entonces, el trabajador dominicano no se le puede responder con aumento de pasaje. El gobierno dominicano tiene que asumir la responsabilidad de este problema, porque en toda parte del mundo, el transporte es algo estratégico que el país produce movilizándose en el transporte. Es cierto, entonces esa situación el gobierno tiene que resolverla y no necesariamente debe ser
que estos transportistas irresponsables, cada vez que quieren acercarse al Palacio, porque a ellos les gusta dirigir en alrededor del Palacio, que a ellos les gusta dirigir, haciendo reuniones con los presidentes, estos charlatanes, cada vez que hay un aumento, que vamos a aumentar el pasaje, no hay otra opción. No podemos parar los 33,000 carros de concho que tiene el país a la derecha, aunque sea un mes, a ver qué es lo que va a hacer el gobierno. Nosotros estamos preparados para parar 25,000 en el Cibao, si caben en el monumento, y ponerlo a madurar aguacate o poner la gallina que pongan huevo ahí, porque los choferes están saliendo a quemar combustible. A otras cosas no están saliendo. Entonces, yo les pido a los dirigentes sindicales, a esos que tienen 4 décadas, diciendo que dirigen desde lo seco hasta lo mojado, que no sabemos dónde dirigen, porque ellos los choferes no lo conocen. Ellos dirigen desde su aire, sentados allá y reuniéndose en un tiempo con Balaguer, en otro tiempo con Don Antonio, con Jorge Blanco, a Leonel y ahora Danilo, que no ha sido posible acorralarlo, porque yo no he visto un hombre más hermético y más difícil que ese. Bien, muchísimas gracias, Juan. Estamos... como siempre, satisfechos de conversar contigo. Es un hombre que de transporte sabe. Y el tema del sindicalismo tiene muchos filos en este país. Una pena que entonces, desde lo que planteas, continuaran las protestas. Hay que entonces escuchar a los choferes y no solo escucharlos, hay que resolver. Ojalá no haya protesta. Ojalá haya propuesta y haya soluciones. Nadie gana peleando. Yo no he visto todavía a nadie que haya sido exitoso peleando. Peleando no se llega a ningún camino. El gobierno tiene que asumir su rol. El ministro Montalvo, una persona ecuánime, que sabe lo que está pasando, porque él tiene todas las informaciones de este país, porque es el dueño del 911. Es quien, el dueño no, el que lo gerencia. Y es una persona muy informada y que tiene mucho respeto en la sociedad civil y en nosotros los transportistas. Tiene que ponerle atención a esto, porque el horno no está para galletitas. Este país, que le pongan atención, que aquí la cosa no es tan como se cree la burocracia enquistada en el gobierno. Juan, muchísimas gracias. Estamos pendientes entonces de todos estos acontecimientos en materia del transporte.